¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Una pequeña introducción. Uno de los detalles que no dijeron en mi caso, me toca ser hoy día el director adjunto del programa REM, y desde ese lugar lo que quiero pasar un pequeño aviso. Generalmente todos asociamos el programa REM con el manejo de malezas, que es puntualmente lo que vamos a tratar hoy. Pero hace ya un año que se lanzó en Córdoba, se hizo público, que REM no solo se iba a dedicar a apoyar la temática de maleza, sino que también iba a abordar el tema de insectos y de enfermedades. Lo que también quiero decir es que quiero destacar como cosa distintiva de la institución. La institución está constituida e intenta ser un faro tecnológico, pero basado en la mirada del productor. ¿Para qué? Para impulsar justamente sistemas sustentables, sobre todo basado en la ciencia. Esta pequeña introducción es justamente por eso. Más allá de que intentamos siempre tener en cuenta la mirada del productor, queremos basarnos en la ciencia para poder avanzar y hasta encontrar explicaciones o respuestas a esas cosas que los que estamos en el terreno lo vemos en forma empírica, pero necesitamos justamente validarlo con la parte científica. Así que bueno, muchísimas gracias por ser parte. Primero vamos a empezar con Julio. La idea es que Julio nos va a hablar de la parte sí, como quiera, Julio. Él nos va a abordar la temática, digamos, desde la tecnología de insumos a través del uso de químicos. Andrés nos va a hablar de la parte tecnológica. Y por último va a cerrar Lucas, tratando de tener una mirada holística de la situación donde bueno, intervienen los cultivos de servicio y demás. Así que bueno, no robo más tiempo, adelante. Bueno, buen día. Antes que nada querría saber desde dónde paso las... No tengo pasador. No sé si... ¿O paso directamente de acá? Sí, bueno, perfecto, paso directamente de acá. Bueno, ok. ¿El grande? Perfecto, bueno, empezamos de vuelta entonces. Buen día. Antes que nada quiero agradecer a Martín Marcetti en particular la invitación que me ha hecho para exponer en estos minutos estos conceptos referidos a manejo de malezas. Sobre todo viendo colegas en la sala que también perfectamente podrían estar en este lugar, así que bueno, gracias Martín por la invitación. Bueno, me habían dicho que eran 13 minutos, veo ahora que hay 2 más, por lo tanto había, digamos, suprimido algunas imágenes y que las voy a decir conceptualmente. Aquí hablamos de manejo y el subtítulo es la utilización de conocimiento. Bueno, es el insumo esencial para poder afrontar el manejo de cualquier adversidad, el conocimiento de la adversidad a la que teóricamente queremos manejar. Y tenemos que tener presente que cuando hablamos de manejo, estamos hablando de un objetivo que no es de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Es un objetivo que se basa precisamente en el conocimiento de la maleza que nosotros queremos manejar, y es un objetivo que no está concentrado en una sola práctica, sino que está concentrado en la integración de prácticas. Bueno, dicho esto, podemos pasar a la primera imagen, que con un ejemplo bastante antiguo, pero aún vigente, muestra perfectamente cómo no alcanza solamente con la aplicación de un herbicida. ¿Qué es lo que se observa en esta figura? La letra R significa la tasa de crecimiento de la población de la maleza, en este ejemplo antiguo Datura ferox, y la letra D del eje de X significa la dispersión de las semillas. La línea roja indica que, aún con una supervivencia del 5% de los individuos cuando aplico el herbicida, o sea, una alta eficacia, la población seguía creciendo si las semillas de esas malezas eran altamente dispersadas. O sea, este es un ejemplo antiguo pero muy vigente para demostrar que con la sola aplicación del herbicida no era suficiente para frenar el crecimiento de la población de la maleza. Bueno, dicho esto entonces,
Vemos de dónde venimos, de antes de la soja RR, venimos de una diversidad de aplicación de herbicidas con distintos sitios de acción, donde, parafraseando a un colega muy importante en el desarrollo de herbicidas, decía, la profesión se ganaba la vida controlando malezas. Esto implica, el profesional iba al campo, monitoreaba, observaba qué había, en qué estado de crecimiento, y ahí hacía la recomendación. ¿Qué ocurre? Con el fenómeno de los transgénicos, altamente adoptado en la Argentina, como muestra en esta figura, tanto en soja, líneas verdes, como en maíz, anaranjadas y en algodón azul, esta operativa se simplificó. Y por lo tanto ya no hizo, entre comillas, no hizo falta ese monitoreo y ese recorrido de lote que en aquellos momentos era fundamental. Esto acarreó un alto uso de herbicidas, como se ve aquí en el 2016 ya el 70 y pico % del mercado total de agroquímicos era de herbicidas, y en esta figura muy interesantemente planteada por un investigador norteamericano, lo que se observa en las figuras superiores es la proporción de los distintos tipos de herbicidas utilizados a lo largo del tiempo, y en las figuras inferiores dos índices de diversidad. Vean ustedes, yo no estoy usando, ahí está. Vean ustedes cómo alrededor del auge de los transgénicos la diversidad en ambos índices baja. O sea, todo se concentró en glifosato. ¿Por qué empezó a subir en los últimos años? Por la aparición de resistencia. Entonces, dicho por dos expertos mundiales en el tema de herbicidas, que titularon un trabajo, el único en el siglo, el glifosato. Bueno, ¿qué pasó? Todas las ventajas que teníamos con la tecnología de glifosato comenzaron a ser amenazadas por la aparición de especies resistentes. Y eso fue consecuencia que no se tuvo presente que cuando nosotros nos entusiasmamos con seguir la calle del éxito, podemos, sin darnos cuenta, ir a la calle del fracaso. Es decir, tanto éxito en una misma práctica nos lleva a que generemos selección de poblaciones resistentes. Eso fue lo que ha ido pasando hasta ahora, por eso tenemos en este caso una evolución en el mundo de más o menos 40 y pico especies resistentes a glifosato, y en la Argentina, lo vemos en esta figura, todas las especies que están escritas con letra negra son especies que han sido registradas como resistentes a glifosato. ¿Qué va a suceder o qué se prevé que puede suceder en términos de cultivos transgénicos resistentes a herbicidas de ahora en adelante? Bueno, lo que se prevé es que en los próximos años va a haber disponibles cultivos transgénicos con resistencia, por ejemplo, a herbicidas auxínicos, por ejemplo, a inhibidores de ACCasa, por ejemplo, a inhibidores de HPPD, por ejemplo, inhibidores de ALS, e inclusive también hay algún proyecto más incipiente con resistencia a herbicidas inhibidores de la PPO. Obviamente para esto hay un problema que tenemos que tener presente. Seguramente por determinadas características de estos herbicidas, las ventajas desde el punto de vista ambiental y de uso de la tecnología que ofrecía el glifosato no van a ser las mismas. Pero además un problema fundamental y visible. Todos estos herbicidas tienen muchos casos de resistencia ya registrados en el mundo. Entonces, por ejemplo, para citar los hormonales, aquí tenemos que más o menos herbicidas auxínicos, letra O, tenemos alrededor de 40 y pico de especies ya registradas como resistentes en el mundo, siendo más abundantes las resistentes a 2,4-D que las resistentes a dicambas. O sea, esto abre una luz amarilla en el sentido que tenemos que ser realmente precavidos para utilizar este tipo de tecnología. Además, hay herbicidas que efectivamente per se, por su tasa de mutación natural, condiciones, residualidad, etcétera, etcétera, son naturalmente más peligrosos en términos de resistencia. Son los que se ubican en la punta de la pirámide. Ahora, esto no quiere decir que aquellos que son menos peligrosos no generen resistencia. Y el ejemplo es el glifosato. No es un herbicida per se con alto riesgo de resistencia. Pero ¿qué pasa? Su utilidad tan intensa y durante tanto tiempo, finalmente termina generando problemas de resistencia. Bien, sitios de acción.
algo que es necesario conocer porque es la base para tratar de diversificar los sitios de acción y disminuir la presión de selección. Bueno, sitios de acción, el último que apareció en el mercado data de aproximadamente 30 años. Y si bien hay varios compuestos naturales que pueden servir de molde, como por ejemplo en este caso esta sustancia leptospermone para la síntesis de mesotriones, o sea, un molde natural para la síntesis de un herbicida, si bien existen este tipo de herbicidas que abren nuevos sitios de acción, como se observa en esta figura, acá tenemos sitios de acción no explorados, como por ejemplo la enzima que genera el aminoácido triptofano, o la enzima que genera el aminoácido arginina, o la enzima que genera el aminoácido metionina, o pasando, por ejemplo, por los inhibidores de síntesis de pigmentos, tenemos aquí un sitio de acción que es previo a la intervención de la enzima PPO, y acá tenemos otro sitio de acción que es previo a la intervención de la enzima HPPD. Tenemos también, de nuevo, con estos herbicidas naturales, sitios de acción que trabajan a nivel de la síntesis de celulosa o inclusive a nivel de la consistencia y la estructura del aparato de Golgi. Más allá de esto, más allá de que esto existe, la proyección es que estos nuevos sitios de acción no van a evolucionar rápidamente. Esto es información obviamente que maneja muy poca gente, y lo que uno más o menos escucha es que si hubiera algún nuevo sitio de acción en el futuro, esto no sucedería antes de 5 o 6 años. Y este autor, Westwood, que presentó este paper en fin del año pasado, lo muestra acá como, por un lado, la previsión de evolución de especies resistentes lleva esta evolución, mientras que los nuevos sitios de acción evolucionan de una manera mucho más lenta. Bueno, esto tiene que ver con lo que decíamos antes. Parece entonces que la proyección está más concentrada en la generación por biotecnología de cultivos resistentes a herbicidas ya existentes que nuevos sitios de acción. Ante esta situación, lo que tenemos que puntualizar y enfatizar es la aplicación de prácticas agronómicas que tiendan precisamente a disminuir la evolución de resistencia. Acá tenemos una lista que obviamente está presente en todas las presentaciones que hacemos los colegas y que deberíamos, por supuesto, tener muy bien en cuenta, desde, por supuesto, el conocimiento de la maleza hasta la rotación de cultivos, hasta la diversidad de sitios de acción, hasta el control, por ejemplo, de las semillas en la cosecha, pero yo quiero puntualizar o voy a ejemplificar, dado lo reducido del tiempo, en el tema de la dosis. ¿Por qué? Porque muchas veces se subdosifica voluntariamente o muchas veces se subdosifica involuntariamente. Cuando uno aplica la dosis recomendada en una especie cuyo tamaño excede la recomendación, hay un efecto de dilución que está precisamente disminuyendo la dosis que le llega a esa maleza. Y cuando uno subdosifica, hay un conjunto de individuos que naturalmente son algo más tolerantes, que pasan a no ser controlados. Esos individuos comienzan a cruzarse entre sí y esos genes comienzan a apilarse en esos individuos y por lo tanto en pocas generaciones, 3 o 4 generaciones, tengo poblaciones resistentes provenientes de poblaciones susceptibles. En este ejemplo tenemos avena fatua a la izquierda y lolium a la derecha. ¿Cuál es el porqué de la diferencia de evolución en una y en otra? Que la avena fatua es autógama y el lolium es alógamo. Ahora, ojo, porque aún siendo autógama la avena fatua, hay un porcentaje de alogamia que puede generar ese problema. Entonces, la subdosificación es algo que tenemos que evitar, digamos, en todos los aspectos. Otro inconveniente que tiene este tipo de resistencia es que no solamente genera resistencia al herbicida o a los grupos de herbicidas con los que se está trabajando, porque normalmente es una resistencia de lo que se llama fuera de sitio, es una resistencia que puede entonces abarcar también a otros herbicidas. En este ejemplo del lolium tenemos, por ejemplo, en este caso de resistencia, por ejemplo, a clorsulfurón, o sea, una sulfonilurea
que no tiene nada que ver desde el punto de vista de su acción con el graminicida con el cual se había hecho la subdosificación. Creo que debe estar claro lo que quiero decir. Aquí tenemos otro ejemplo con Raphanus raphanistrum. Fíjense, en este caso se seleccionó con 2,4-D, también por subdosificación. En 4 generaciones se encontró una población resistente, pero además este Raphanus raphanistrum seleccionado con 2,4-D era resistente también a clorosulfurón y a metosulam. Y bien, acá hay una clave. ¿Por qué no lo es? Fíjense las probabilidades. ¿Por qué no lo es a imazamox y a sulfometurón? Porque imazamox y sulfometurón no son metabolizables. O sea, la resistencia que se generó por la apilación de esos genes es una resistencia fuera de sitio de tipo metabólico. Bien, ahí acá tenemos, creo que esta es la última como ejemplo, y que ando bien en el tiempo, uno de los herbicidas recientemente incorporados al mercado argentino, que es el piroxasulfone, un inhibidor de la biosíntesis de ácidos grasos de cadena larga. Fíjense, con subdosificación de piroxasulfone, también se generó resistencia a diclofop, un inhibidor de ACC-ASA, y a metolaclor, también un inhibidor de la síntesis de ácidos grasos de cadena larga. O sea, de nuevo, la subdosificación no solamente es peligrosa en términos de generación de resistencia, sino que además involucra herbicidas que no están asociados al sitio de acción con el que estoy seleccionando. Bueno, en definitiva, y nuevamente citando a Steve Pauls, el mantenimiento de la diversidad en el manejo de malezas es crucial para conservar la sustentabilidad de la tecnología. Esta, según Pauls, es la principal lección que tenemos que aprender de lo que ocurrió con el glifosato. Y para ya sí cerrar, algunas últimas reflexiones: ser proactivos, como dijimos recién, capitalizar las enseñanzas del caso glifosato, pensar que en el futuro habrá que integrar diversas tecnologías, ya sea mecánicas, robóticas, químicas, culturales, basadas en la comprensión de la biología y ecología de las malezas, continuar la generación de conocimiento y garantizar la transferencia hacia quienes son gestores de la toma de decisión, considerar acciones interdisciplinarias y conjuntas, tomando en cuenta las externalidades. Quiero decir, no alcanza con que un solo productor en una región se ocupe de la resistencia, tienen que ocuparse todos. Y tener visión sistémica y, por supuesto, promover la aplicación de buenas prácticas agronómicas. Bueno, de mi parte, muchas gracias, y ahí me dicen que el time's up, así que ya. Bueno, a mí me tocó hablar de los fierros, así que bueno, vamos a ver en 15 minutos cómo podemos ver todas las tecnologías que hay disponibles. Lo que sí les comento, traté de hablar de tecnologías que sean comerciales, por ahí no específicamente para la parte agrícola todavía, pero que se podrían adaptar. Así que bueno, yo soy, como ya comenté, ingeniero en electrónica, ya me presentaron. Y voy a empezar directamente. Y bueno, para empezar, hablando de tecnologías de aplicación o de control de malezas, no podemos dejar de hablar del WIDIT, que son los sistemas. El WIDIT es un dispositivo que permite una aplicación sitio-específica de herbicidas. Este es un equipo que lo comercializa la empresa Geosistemas, es ampliamente conocido, seguramente lo deben conocer los que están acá. Es un equipo que permite hacer una aplicación sitio específica detectando las malezas. Son sistemas que son activos, o sea que se independizan de la luz del sol y que iluminan, ahí se puede ver la luz. Este equipo en particular trabaja detectando el infrarrojo cercano. Se colocan en las máquinas cabezales, como se pueden ver, esos blanquitos que están ahí, a 1 metro de separación, y puede colocarse hasta 36. Con lo cual se puede instalar perfectamente en una máquina que tenga 36 metros de botalón, que es una máquina grande. A su vez, permite trabajar a 25 kilómetros por hora. A ver, acá. O sea, bastante rápido.
y cada sección de 1 metro es subdividida en subsecciones de 20 centímetros, con lo cual la aplicación se hace cada 20 centímetros. O sea que en realidad dividimos el botalón, en caso de un botalón de 36 sensores, de 36 metros, en 36 por 5. También tenemos otro equipo similar, es el WeedSeeker, es un equipo que comercializa la firma DIE, es un equipo que existe también hace varios años en el mercado. Permite colocar cabezales individuales. A ver, aquí se pueden ver. Y también son sistemas que son activos, iluminan, detectan las malezas y permiten la aplicación solo en el lugar donde están las malezas. Cabe destacar que estos sistemas están pensados para el barbecho, ¿no? Igual se pueden adaptar para pulverizar en los entresurcos, en maíz o en caña de azúcar. Bueno, este equipo puede trabajar a 32 kilómetros por hora, cada controlador permite 40 sensores, pero bueno, es mucho más interesante verlos en funcionamiento. Para los que estamos trabajando en tema, este video es ampliamente conocido, ahí se lo ve cómo funciona, trabajando en velocidad, fíjense que es de noche, es activo, así que no interesa el sol, pero bueno, es interesante verlo funcionando. También tenemos el otro equipo, ahí se lo ve claramente el ahorro de producto, de agua, es importante y es proporcional a la cantidad de malezas o del grado de malezamiento que tengamos en el lote. Por supuesto, si el lote está totalmente malezado, no hay ninguna diferencia respecto de una aplicación en cobertura total. Bueno, ahí tenemos otro video. Bueno, quería agradecer a la gente de Campo de Precisión por prestarme los videos. Bueno, además la empresa DIE este año, tengo entendido, introdujo el WeedSeeker 2, que tiene mejoras, y es la versión 2 del equipo original. Pero bueno, yo lo que quería comentarles es que esto no es algo moderno, pero sí es una técnica que cada vez se va a utilizar. Este es nuestro detector de malezas de INTA, desarrollado en el año 2006 y presentado en el curso de Agricultura de Precisión. Funciona de la misma manera, o sea que cada vez estos dispositivos van bajando los costos y los vamos a ver más seguidos en el campo, y hoy es algo que es como un equipamiento, yo diría, básico. Además, son tecnologías que están consolidadas, que están probadas, que funcionan, así que bueno. Pero también, en lo que es el control, cada vez se van a empezar a ver más en el campo robots. Yo en particular, hay distintos tipos de robots. La parte de los robots en la parte agropecuaria se está yendo más por el lado de plataformas genéricas a las cuales se le pueden adosar distintos implementos. Pero bueno, yo les traje este ejemplo, que es un robot hortícola, que es específico para la aplicación sitio específica de herbicidas, para control químico. También es mucho más interesante mirar el video. El dispositivo tiene un nivel de detección del 85%, o sea que la cámara de video que va detectando las malezas en el 85% de las veces detecta bien. Tiene un ahorro de herbicida del 90%, bueno, eso depende del grado de malezamiento. Ahí se ve la cámara, ahí se ve cómo va detectando las líneas del cultivo y las malezas. Es totalmente autónomo, trabaja con energía solar, anda muy lento, esa es la velocidad real de avance, puede cubrir alrededor de 3 hectáreas por día, y la idea no es que este sea el robot que salga a trabajar desde el momento cero, no. Lo que dice el fabricante es que, bueno, que se haga primero un control tradicional y que el robot lo único que haga es el mantenimiento, o sea, con un grado de malezamiento moderado. Bueno, tiene 2 metros de ancho de labor. Bueno, y ahí se lo ve funcionando en tiempo real. Bueno, obviamente todas estas aplicaciones están conectadas por celulares y se puede hacer una telemetría y control en forma remota. Pero también existen otros métodos de control que no son químicos. Y este es uno de los que vi que me pareció interesante, que es un control electrofísico. Básicamente lo que se hace es hacerle circular corriente eléctrica a las malezas, eliminando la planta. Ahí se lo ve en el tractor, tienen como unas escobillas o electrodos metálicos. Acá podemos ver el tractor en el 3 puntos, lleva un generador de alta tensión conectado a la toma de potencia y, bueno, si tiene 3 puntos delantero o si no, se adosa esta plataforma con los electrodos. Así que esto elimina completamente las malezas porque se hace circular una corriente que además elimina también las raíces. Acá se lo puede ver, ahí se ve en el video
los electrodos o las escobillas, ahí se lo ve funcionando. Esto es una empresa, estos son unos videos que saqué de una empresa que está en Brasil, ahí se ve el control que se hace, ahí se muestra cómo el tractor pasa. Bueno, yo lo simplifiqué, lo hice más rápido, pero a los 2-3 días, así es como queda cómo quedan las malezas. O sea que estas tecnologías funcionan y cada vez van a estar más disponibles en nuestros campos. Esto ya es algo extremo, pero lo puse porque es algo que se utiliza en Europa. Es un control de malezas y semillas por vapor, a altas temperaturas. Esto es extremo, ¿por qué? Porque elimina la maleza en pie, elimina las semillas, elimina los microorganismos, elimina todo. Es una desinfección, pero se usa. Este es un equipo francés, ahí ve, el operario lo entra, lo posiciona, pero después el equipo funciona solo, es autónomo, y va avanzando y va bajando y aplicando el vapor a alta temperatura y hace el control mediante el uso de este vapor. Bueno, esto está vigente, habría que ver, no en nuestro país no se usa mucho esto, por lo que tengo entendido, no he visto, pero bueno, me parece que la idea es repasar las distintas tecnologías que pueden hacer un control de las malezas. Bueno, a medida que va avanzando por secciones solo, y después automáticamente cuando llega al final se le coloca una señal de stop y el dispositivo frena y envía un mensaje para que el operario venga, lo levante y lo cambie de lugar y lo deje funcionando. Bueno, parece que voy un poco rápido, pero bueno, tengo tiempo. Bueno, este equipo en particular no está especificado para trabajar en la parte agrícola, o salvo en producciones muy pequeñas, pero lo que me interesa es que es otro método de control, ver otro método de control que es mediante el uso de aire caliente. Este es un equipo que es totalmente eléctrico y que controla las malezas mediante una corriente de aire caliente a 80 grados centígrados. Bueno, este equipo en particular es eléctrico, puede andar a 20 kilómetros por hora, puede trabajar una jornada de 8 horas y después se lo enchufa a la red eléctrica y se recarga. Pero bueno, este cabezal que tiene adelante, que trabaja por aire caliente, también se puede adaptar para un uso más extensivo y eso es una alternativa también de control. Bueno, esto ya es más como un robot. Fíjese que la persona lo enciende directamente con una tablet o un smartphone. Es una plataforma, fíjese que tiene un motor de combustión interna que se maneja sola, va detectando, fíjese que ahí está detectando no las malezas sino el cultivo y todo lo demás es la maleza donde hay que aplicar. Tiene las medidas de seguridad, fíjese que frena cuando aparece la camioneta y después sigue. Esto es muy importante, los robots, más cuando tienen este porte, todo lo que tiene que ver con la seguridad. Se puede cruzar una persona y el robot tiene que reaccionar. Bueno, obviamente puede trabajar de noche. Esto que está acá es un equipo norteamericano. En la página no queda muy claro cómo controla las malezas, se ve que las detecta, dice que es un control mecánico, como que las corta, pero no hay videos y no se ve muy bien. Actualmente este es un producto que tiene como un pre-lanzamiento y uno puede tener, o sea, no está comercial del todo, pero independientemente de eso, a mí lo que me interesa que veamos es que este tipo de dispositivos, con esta forma u otra, con un control mecánico por temperatura o por electricidad, es algo que va a empezar a verse cada vez más seguido bueno, en nuestros campos. Bueno, esto que está acá claramente no es específicamente para el sector agropecuario extensivo. En realidad es un método de control de malezas que se utiliza en las malezas en las ciudades, en donde está prohibido el uso de agroquímicos. ¿Y cómo funciona? Lo que hace es, se inyecta agua caliente mezclada con un aceite vegetal. Entonces es biodegradable, así es como se lo vende. Fíjense que se aplica como con una lanza. Por eso digo, habrá que ver si esto puede llegar a transformarse en una tecnología viable para nuestros campos. Pero, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué no se aplica nada más agua caliente y se aplica esta espuma, esta foam? Bueno, básicamente porque esa espuma mantiene la temperatura, esa temperatura que está cercana a los 100 grados, en la planta entre 2 o 3 minutos, el suficiente tiempo como para que la maleza se muera, ¿sí? Entonces, esa es la idea de este tipo de control. Bueno, esto que está acá, algo habló Julio, digamos, no es un control directo, pero lo que evita, esto se vende como carro destructor de semillas de malezas resistentes. La idea es que justamente, después de que la maleza
la propia cosechadora la que se encarga de desparramarla. Entonces, esto es un carro que tritura y hace inviable las malezas. O sea que está bueno que hacer eso, porque si no las estaríamos desparramando. Y ahí puse una imagen de la cosechadora Case, porque hicieron ensayos, no sé si ya lo tienen comercial, de en vez de andar llevando un carro, poner esta tecnología directamente adentro de la cosechadora, cosa de que todo lo que vaya saliendo por la cola de la cosechadora, todas las semillas sean inviables. Bueno, y por último, tengo 3 minutos, o sea, no se puede dejar de hablar de los drones. Estas tecnologías a lo largo del tiempo fueron evolucionando un montón. Hoy en día uno puede conseguir drones que pueden levantar hasta 10 litros de producto, o sea, 10 kilos de carga útil. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Ya que ponemos el videito. Esta es una empresa mexicana que vende un dron y también ofrece el servicio, ahí se lo ve funcionando. Y bueno, yo creo que con el tiempo cada vez vamos a ver más drones. El tema de los drones fundamental es la autonomía y la cantidad de producto que tenemos que aplicar. O sea, yo los veo por ahora, lo veo como complejo para una aplicación en cobertura total o para estar trabajando en muchas hectáreas. Por ejemplo, este dron que lleva 10 litros de producto puede trabajar alrededor de 10 a 15 minutos, dice el fabricante, porque es lo que dura la batería. Después hay un montón de cosas que sería interesante estudiar, como el efecto de, si ustedes vieron alguna vez volar un dron en condiciones secas, se levanta mucha tierra, eso se mezcla con el producto. Bueno, hay un montón de cosas que es interesante estudiar. Pero bueno, a mí me parece que con el tiempo la tecnología va avanzando, cada vez las baterías son más pequeñas, pesan menos y además duran más, con lo cual le queda más carga útil al dron como para que pueda llevar más productos. Este que está acá, por ejemplo, tiene un radar, mantiene siempre la altura, está pensado para que se pueda hacer, para que pueda trabajar muy fácilmente, muy amigable desde el celular. Acá no está controlando específicamente malezas, pero no importa. Yo los drones, la verdad que los veo, por ejemplo, en el control de malezas resistentes, me imagino tener un mapeo de los sectores enmalezados y ahí sí mandar al dron a hacer la aplicación, que con 10 litros capaz que les sobra, digamos. Ir puntualmente a los lugares y aplicar. En vez de que vaya una persona con una mochila o hacer algo en cobertura total con productos específicos que son bastante costosos. Pero ahí, antes de eso, no sé si vieron que se veía que tenían en una oficina, no había un dron, había muchos drones. Imagínense la logística de cambiarle la batería cada 15 minutos al dron, si quiero trabajar constantemente, y hay que tener un montón de baterías cargadas. Pero, ya les digo, tengo entendido que hasta hay drones comerciales que pueden levantar hasta 30 kilos, o sea, 30 litros de producto. O sea que esto es inminente, es solo cuestión de tiempo, y y hay que hacer un montón de estudios para ver la viabilidad, al igual que el resto de las tecnologías. Así que me parece que estoy bien en tiempo, les pido disculpas por hablar tan rápido, tuve que condensar todo. Hay un montón de tecnologías que no los puse, por ejemplo, hay control de malezas con microondas, usan el mismo componente que se usa en el horno microondas, o sea, se las mata de esa manera. Hay estudios que se hacen con nitrógeno líquido, o sea, se las congela a menos 200 grados, porque el nitrógeno es un subproducto de la generación del oxígeno, entonces se tiene. Está bien, hay que ver la logística de llevar un tanque de nitrógeno, pero eso no quiere decir que los investigadores no estén probando la viabilidad del uso de este tipo de tecnologías. Así que ya se cumplió el tiempo. Muchísimas gracias. Cualquier cosa me consultan. Contesto todos los correos electrónicos. Bueno, quería agradecer a la gente de APRESID por la invitación. Lo que quedó en la presentación, que pertenezco a la regional de la BULAS de APRESID y también soy ex asesor CREA. Hace una semana que dejé, después de 12 años, ser asesor CREA. Pero pertenezco a la institución y sobre todo de APRESID, que hay varios compañeros que vi que están acá. Y la verdad que me gustó mucho cuando me invitaron a la charla, porque es cómo englobamos todas las herramientas, porque en esto lo que hay que tener bien en claro
que el éxito que vamos a tener para empezar a controlar las malezas es la suma de herramientas. Tenemos que olvidarnos que con una sola herramienta vamos a tener las soluciones. Nos sirvió por una época que hicimos la agricultura y hoy a lo mejor estamos pagando esa consecuencia y tenemos que aprender de eso. Entonces, creo que la sumatoria de herramientas es la que nos va a dar el éxito en esta nueva etapa. Y cuando uno se pone a hablar de los servicios que nos dan estos cultivos, hay muchísimos servicios ecosistémicos que nos dan. A mí me hicieron, por favor, hacer foco en lo que es maleza, que es lo que se trata del plenario, pero a su vez sabemos que nos dan muchísimo, desde lo que es la mitigación de que se exhibien los nutrientes, manejo del agua, manejos de napa, estructura de suelo, microbiología de suelo, es decir, tenemos montones de servicios que nos dan. Lo que sí tenemos que tener claro es qué servicio le vamos a pedir, porque nosotros generalmente tenemos problemáticas diferentes en nuestros campos. Entonces lo que tenemos que tener claro es qué servicio que le queremos pedir a esto. Y ahora vamos a hablar de las malezas, por eso vamos a hacer foco en qué servicio de las malezas, si bien secundariamente nos va a dar otro. Pues yo insisto, hoy van a escuchar 3 palabras, no se van a llevar ninguna receta, siempre creo que se llevan conceptos y experiencias, que es lo que nos sirve para poder trasladar a todos lados. Y una de las palabras que van a escuchar es diseño. Nosotros tenemos que diseñar los cultivos de servicio. No es hacer por hacer un cultivo de servicio, sino tenemos que tener un diseño de ese cultivo de servicio para lo que le queremos pedir. Y hay muchísima información. INTA, APRESID, CREA, universidades, instituciones privadas, muchísimo investigamos y publicamos trabajo. Es decir, creo que información hay, estamos creando nueva información, pero tenemos que aprender a leer esta información. Está la información disponible, APRESID siempre saca revistas, saca libros, ACREA también hace lo mismo, universidades, nosotros por ahí publicamos trabajo, es decir, hay mucha gente trabajando en esto y sabemos que desde cuáles son alopáticas, cuántos generan de materia seca, en qué ayudan al suelo, qué nutrientes renueven. Tenemos millones de información y hay que empezar a usarla para hacer estos diseños. Y una de las cosas que cuando nos empezamos a hablar tenemos que decir, ¿cómo hacemos para controlar? Que en realidad es suprimir las malezas. Acá con esto no es que vamos a hacer un control total de las malezas, sino lo que vamos a hacer es suprimir las poblaciones. Y cuando uno se pone a pensar cómo suprimir, lo que tenés que cambiar es el ambiente de esa maleza. Las malezas están prosperando porque tienen un ambiente adecuado para que se puedan hacer con su lote. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, generando materia seca, utilizando cultivos que tengan propiedades aleopáticas, siembras tempranas de los cultivos de servicio, sino como queremos controlar malezas, tenemos que hacer siembras tempranas para que se desarrollen rápido. Buen logro de stand de planta buscadas, no es sembrar por sembrar, ya después vamos a ver un poquito. Y otras 2 palabras que quiero que se lleven, que es fundamental: manejo de los cultivos de servicio y el tema de planificación para realizar los cultivos de servicios y todos los manejos. Así que hay 3 palabras que son muy importantes, que es el diseño, el manejo y la planificación. Cuando uno empieza a ver herramientas existentes, puse 4, hay montones de herramientas, pero justo de la que estábamos hablando, una herramienta fundamental en los sistemas totalmente puros agrícolas es el tema de la rotación de los cultivos. Esa es una herramienta fundamental. Si nosotros nos quedamos con un solo cultivo, tenemos muchas chances de tener peores controles de maleza, porque los suelos tienen poca estructura, se empiezan a compactar y se genera mucho más ambiente para las malezas. La parte química es una herramienta que vamos a tener que seguir usando, pero bien usada. La parte de cultivos de servicios es otra, y la parte mecánica es otra, como puede ser el rolo o parte de lo que mostraron recién de otras alternativas que hay. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar el ambiente? Nosotros, para cambiar el ambiente de una maleza, lo que tenemos que hacer es sacarla de su centro de confort, es decir, hay que cambiarle la temperatura, la humedad, la radiación, que tenga competencia. Es decir, si una maleza no tiene competencia, está para crecer ella sola. Entonces, las malezas se dan por distintas situaciones. Uno puede ver, por ejemplo, si faltan algún tipo de nutriente en un lote, ustedes no se dan cuenta que por ahí hay sectores que hay ortiga mansa, hay otros sectores que hay viola. Bueno, las condiciones de ese ambiente está para que se desarrolle esa maleza porque tiene muchas más competencia para salir ahí. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es cambiarle ese ambiente. ¿Para qué? Para no tener esto. Nosotros tenemos que tratar de salir dejarle un ambiente propicio para que lo único que tengamos es el tema de malezas. Y tenemos muchísima información
de cómo sacarle el ambiente de esa maleza. Sabemos cuánto se produce de materia seca de raíces, cuánto se produce en materia seca en la parte aérea, cuánta materia seca suma en total para mejorarte tu estructura y le vas a estar cambiando el ambiente. Cómo es la velocidad de crecimiento de cada uno de las especies que usamos como cultivos de servicio. Si uno quiere controlar, ya vamos a ver unos ejemplos, si quieren controlar malezas, y la verdad que el trébol es muy lerdo para controlar. Entonces, por eso cuando uno dice hay que planificar, cuando uno dice de planificar es saber qué querés combatir en tu lote. Si lo más grave que tenés hoy, porque tenés muy desestabilizado el sistema, es malezas y querés generar nitrógeno, bueno, el trébol no es el mejor amigo, porque te va a generar nitrógeno, pero tan lerdo que te lo van a comer las malezas. Entonces, eso es parte del diseño y hay un montón de información que se genera y se sigue generando. El tema de la temperatura del suelo, tener o no tener cobertura, te cambia al día y la noche. Esto nosotros estamos teniendo muy buenos manejos del suyo colorado por una cuestión de cambio de temperatura, cambio de radiación. ¿Qué es lo que quiere el suyo colorado? Estar feliz, que le pegue el sol de pleno, que tenga un poquito de humedad, es una especie que es del desierto, así que con un poquito de humedad ya está bárbaro, y que tenga temperatura. ¿Cómo hacemos? Cambiamos el ambiente para tener control de esto. Es como que tenemos que verlo más sistemático al tema. Y así solamente puse 2 ejemplos, pero estamos armando mapas de qué cosas son lo que nos dan cada cultivo. Cada variedad en particular, o especie en particular, mejor dicho, y las mezclas. Porque hoy estamos trabajando, en muchos campos hemos logrado estabilizar los sistemas y ya estamos trabajando con las mezclas, porque cuando tenemos mezclas, mayores son los éxitos. ¿Qué nos pasa? Por ahí uno siembra una especie sola y el año viene complicado y te agarran las heladas temprano y seguramente perdés el cultivo. Cuando uno puede hacer mezclas, es muy difícil que te fracasen todos los cultivos que pusiste en la mezcla. Entonces se potencian y tenés mejor porque una le hace de cobertura a otra. Entonces esto es muy interesante de tener un plano para ver cómo lo hacemos. ¿Y qué buscamos? Y lo que buscamos es cambiar el ambiente. Y la parte de los herbicidas es fundamental. Hoy no podemos pensar que solamente con las coberturas vamos a manejar las malezas. Tenemos muy desestabilizados los sistemas, lo que tenemos que hacer es estabilizarlos de a poco y usar mejor los herbicidas, de forma prudente y como corresponde. Si nosotros logramos sumar todas esas herramientas, es cuando vamos a ser exitosos. Y lo que tenemos que hacer para ser exitosos usando bien la parte de agroquímicos es usar bien el cultivo de servicio. El cultivo de servicio, la palabra dice, es un cultivo y tenemos que pensarlo como un cultivo, no como algo que nace. Entonces tiene que ser muy adecuado. ¿Para qué? Para pasar de esto que le mostré a esto. Son maíces tempranos, entonces está manejando de sembrarlo con un post emergente y después, enseguida de la cosecha, y después los centenos o otras mezclas que estamos haciendo. Lo que hacemos es no darle el espacio. Cuando vos por ahí hay una falla de máquina o algo, que le das un poquito el ambiente a esa maleza y ahí las encontramos. Entonces, lo que vamos a lograr es cambiar el ambiente, ver, por eso cuando sembramos un trigo no nos gustan que nos queden fallas, cuando hacemos las coberturas tampoco nos tiene que gustar que nos queden fallas, porque es ahí donde vamos a tener el éxito de esto. Y trabajar con las especies adecuadas, como le contaba hoy, que era el tema de los tréboles o de las vicias o de lo que queramos generar. ¿Por qué? Porque tenemos que diseñar bien, porque si nuestra función va a ser, en este caso, la supresión de maleza, tenemos que pensar en eso. Nosotros le voy a mostrar acá, es una foto sacada con dron de un rastrojo de girasol. Esto es de este año, es lo que estamos teniendo en uno de los campos. Hicimos un ensayo grande, son 250 hectáreas, está mitad y mitad. Entonces dijimos, a ver, ¿cómo nos va con el tema del control de las malezas? Y probamos en la mitad del lote lo que es trébol persa, colza, centeno y trigo sarraceno en una mezcla. ¿Por qué? Parte queríamos controlar malezas, esto va sorgo, y parte queríamos generar biodiversidad para la parte estructural de suelo y microbiología del suelo, y por otra parte queríamos generar nitrógeno. Y en el otro teníamos vicia en vez de trébol. Fíjense lo que es la vicia hoy, esta foto de tener 15 días, el control que hicimos, que estamos generando, es estupendo. ¿Hay malezas? ¿Hay alguna ramanera? Sí, las tenés, pero están muy suprimidas por este cultivo y se terminan muriendo. ¿Y qué nos pasó con el trébol? Y la verdad que el trébol es muy lerdo, está muy lindo,
pero le estamos dando ventajas a la maleza para que nos gane terreno. Cuando hacemos este tipo de mezcla, ya no podemos, por ejemplo, usar preemergentes, entonces como que te vas quedando con menos herramientas para ser exitoso. Entonces, tenemos que planificar muy bien lo que queremos hacer, tenemos que diseñar los cultivos de servicios. Siembras aéreas, herramienta tremenda las siembras aéreas. Ahora, ¿qué nos pasa? Tenemos que lograr que tengamos una buena siembra, no es tirar 20 kilos con avión, porque le puedo decir que con 20 kilos se fracasa. Si uno quiere tener un cultivo de centeno para cosecha, ¿cuánto quiere lograr? 280 plantas por metro cuadrado. Entonces, para 280 plantas, tenemos que tirar más de 100 kilos. Pero con 50 kilos que estamos tirando, estamos logrando unas 180, que es el stand que estamos buscando y nos da buen resultado. Y acá cuando nos metemos con esto, una de las cosas que se nos complica es cómo controlas dentro del cultivo con herbicida. Entonces eso tiene que estar muy bien planificado para tener un buen stand de plantas, para así poder después ir con algunos herbicidas en la post cosecha para tratar lo que es hoja ancha y que el cultivo nos va a ayudar. Nosotros tenemos medidos que reducimos más o menos un 75% la cantidad de maleza. No es que no hay maleza, reducimos la población y es mucho más fácil controlarla. Y lo que tenemos que hacer es seguir generando experiencia. No nos quedemos con lo que tenemos, porque al diseñar uno tiene que buscar distintas cosas. Uno está viendo que las vicias son muy lerdas en arrancar, entonces, y cosas, nos estamos quedando cortos en compartir, estamos generando experiencia. No solamente en buscar nuevas alternativas, sino en la parte química. Y esto son parte de lo que estamos haciendo, es decir, ya estamos generando de probar cómo es el lino, porque tiene un comportamiento interesante para usarlo como cultivo de servicio, cómo es la vicia fava, que es totalmente distinto a lo que conocemos, porque tiene, aparte es muy rápida en crecer y en el nitrógeno que nos da para hacer estos tratamientos. Entonces hay muchas herramientas, estamos en un comienzo de empezar a redescubrir soluciones. Y también estamos hablando de que si nosotros queremos ser exitosos, tenemos que ver qué preemergentes nos funcionan bien para poder que esto sea un éxito. Entonces ya es el tercer año que venimos haciendo 8 especies diferentes, que son las que en mi zona me interesa, eso tendría que verse en cada uno, más 20 tratamientos con diferentes preemergentes para ver qué resultado. Y ahí empezamos a generar una escala de tratamientos para encontrar soluciones. Y el control mecánico, parte hoy mostraron, y el rolo también usamos muchísimo y entra dentro de lo que es la parte de ir sumando todo este tipo de herramientas. Como concepto, planificación y manejo. Es fundamental. Si no entendemos esto, la verdad que es muy difícil, porque hoy manejar un cultivo de servicio requiere muchísimo manejo, porque si no lo manejamos bien, no solamente que no nos va a controlar la maleza, no nos va a dar los servicios que buscamos, sino que a su vez nos va a perjudicar los cultivos de renta. Entonces, tenemos que diseñar, tenemos que saber qué servicio estamos buscando para poder actuar en forma, planificar los herbicidas, por eso cuando uno habla de planificación, planificar los herbicidas que se usan en los cultivos anteriores. Este año me cansé de ver siembras aéreas que han fracasado por los herbicidas que han utilizado en los maíces. Entonces hay que ser muy consciente, planificar muy bien para no fracasar en una inversión que vamos a hacer posteriormente, igual que la acumulación de químicos que estamos teniendo en los suelos. Planificar los herbicidas que vamos a usar post cosecha y tenemos una siembra aérea y cosechamos el maíz, ¿qué herbicida vamos a usar para no dañar a lo mejor el centeno y sí lo que son hojas anchas? La logística de semilla es fundamental dentro de la planificación, la semilla de cobertura, tenerlas en diciembre, enero en tu galpón, no en marzo cuando estás cosechando porque no conseguís nada, llegás tarde y ahí ya estás fracasando en tu parte de tomas de decisiones. Igual que el tema del tiempo y forma de la siembra. Planificar stand de plantas, no es un dato menos. Uno tiene que ver cuántas plantas querés lograr para que no tenga competencia con el resto de las malezas. Manejar las malezas dentro del cultivo. No tenemos que sembrar y olvidarnos que plantamos el cultivo porque hay que hacer un manejo como si fuera un cultivo común para tener éxito. Y tener el momento oportuno de cortar este cultivo de servicio, ya sea mecánico, que lo vamos a hacer algunas veces, o químico, que lo podamos hacer otras. Pero tenemos que manejar muy bien todo este tema de los tiempos. Terminando, y como concepto general para que le quería transmitir, creo que estamos en un momento de cambio. La verdad que en el Congreso he visto que se está hablando muchísimo, la orientación está espectacular, pero tenemos que empezar a seguir haciendo más agronomía, que es lo que habíamos dejado de hacer en el último tiempo. Muchas gracias.
Bueno, la verdad que primero felicitarlo porque fueron perfectos. Acá tenemos un marcador de tiempo y la verdad que bárbaro. Bueno, y a su vez me pedían, estamos ya medio jugados con el tiempo y me pedían tratar de ser cortitos con las preguntas, no tenemos demasiado tiempo. Justamente, por ahora había llegado a ver, hay 2 preguntas y las 2 tienen que ver con parte de lo que algunos dijeron y con lo cual yo comencé presentándolos, que está muy referido al tema de la sustentabilidad. La sustentabilidad para Presid, y creo que para todos será así, pero nosotros hacemos bastante foco en tener los tres ejes en cuenta de la sustentabilidad, tanto lo social, lo económico como lo ambiental. Entonces, como Ser Lucas decía, esto de nadie está hablando de pensar en sacar a lo mejor los fitosanitarios del medio, sino justamente empezar ya que tenemos la tecnología que nos lo permite, poder utilizarlo de la mejor manera. ¿Para qué? Para ser más sustentable en la pata medioambiental. En esa línea justamente la pregunta venía y decía, se hablaba puntualmente de la tecnología de quemado de malezas. Entonces la pregunta venía por el lado de los microorganismos, si hay datos al respecto. No, la verdad, desde parte de INTA, por ejemplo, no lo hemos podido ensayar. Nos encantaría poder ensayar estas tecnologías. Pero no sé si la parte de quemado se refiere al aire caliente o el otro, sí, la parte de vapor, eso sí se sabe que es algo bastante extremo. Acaba de llegar una tercera que habla del tema de corriente. Bueno, lo que estuve leyendo de esa tecnología, bueno, es digamos como que ahora está el dispositivo y podemos ver la máquina, pero no es algo moderno. O sea, yo ya había visto, cuando entré al INTA, ya hace varios años, allá por el año 2005, habían desarrollado en España un robot que era para invernaderos, para invernáculos, que era como un carrito que iba muy despacito y donde encontraba una maleza, bajaba una aguja y le aplicaba una corriente eléctrica. Y eso destruye las células de la maleza y la mata. Lo que sí les puedo decir es que lo que se busca es tratar de no cerrar el circuito por tierra, sino cerrar el circuito por otra de las malezas. Cosa de que la corriente pase por una maleza, pase por las raíces, vuelva por la raíz de otra y cierre con otro circuito. Y la verdad que el control, por lo que se ve, es muy bueno. Ahora, de los microorganismos eso no tengo información. Sí, particularmente, perdón si cometo un error en lo que voy a comentar, pero Andrés presentaba una máquina del exterior. Si no estoy confundido, en Agroactiva se presentó un desarrollo local. Sí, o sea, esto es algo que yo tomé un video, encontré una página, creo que la parte eléctrica es un equipo que está en Brasil. Pero sí, obviamente, esto los productores nacionales y los fabricantes de maquinaria perfectamente lo pueden hacer, y tendrían o sea, lo van a empezar a hacer y obviamente van a haber alternativas nacionales mucho más económicas que generalmente las importadas. Bueno, la verdad que estamos ya sobre la hora. Yo creo que lo que me sirvió y nos sirvió es justamente, tenemos una serie de datos con cierto rigor científico y parte de lo empírico por ahora, como puede ser todo el desarrollo y la planificación que nos proponía Lucas, pero hay muchas cosas con datos reales, como presentaba Julio, respecto a el empezar, o sea, primero volver a abrir nuestra mente, saber interpretar que la cosa se ha complejizado frente a la comodidad que traíamos de años atrás, y aparentemente tenemos que ir por ese camino. Para lo cual, lo fundamental primero es estar capacitados, pero sobre todo empezar a aprender de todas estas cosas y de las interacciones que hay entre todas las cosas. Creo que una de las patas es la sustentabilidad económica, es fundamental, pero también queremos ser lo más ecológico posible. Y obviamente tratando de que generemos desarrollo en nuestra economía. Entonces, de nuevo, gracias por el aporte, gracias por darnos
un poquito más o todo el rigor científico que APRESID necesita para poder seguir impulsando los sistemas sustentables de producción de fibras, alimentos y energía. Muchas gracias.